take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against me da gusto que han estado, que han atrapado aquí en el GETA. Esperemos que pongan bien y lo mejor para los dos. Que le soporte bien, nada más. Que sí, que le esperaré a partir de los días. Que le vamos a agarrar tu mano y ya se vaya. Ahora tú ponte de ese lado. Ustedes atrás, los papás. Le damos la bienvenida a Pedro Mejía García, conocido en nombre de la ley. Que hoy celebra su formación por la iglesia, su mujer, su padre, su hijo, su por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Buenas tardes, hermanos. Celebramos en la iglesia la cátedra de San Pedro Apóstol. Quiere decir que nosotros hoy nos unimos en la oración por nuestro Papa, que representa al apóstol Pedro. Tenemos un Papa que tiene 88 años, es grande. En últimos días ha visto enfermo, oramos por su salud y encomendamos a toda la catolicidad del mundo. Nos unimos en la oración por nuestros hermanos. Damos gracias por Evelyn Nicole Sánchez Agatón, que cumple 15 años de vida. Felicidades. Junto con tus papás, padrinos que hoy te acompañan. De Pedro Mejía y Rocío Bailón, que hoy se unen por el sacramento del matrimonio. Felicidades. Por los niños que van a ser bautizados, de Eleuteria Viviano Aguilar, en su cumpleaños, César Duarte Bautista, 40 días de nacimiento, José Ángel Mayoral Vargas, de Christopher Sánchez Ramírez, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos la gloria del Señor. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra da a los hombres que aman.
Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor. En el cielo y en la tierra a los hombres que aman. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra a los hombres que aman. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. En el cielo y en la tierra exclama, y en la tierra oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahora los pastores de las comunidades de ustedes, yo que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apaciente el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino como entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio total de la gloria. Palabra de Dios. Camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad.
los invitamos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Acción de gracias de nuestros hermanos Evelyn y Nicole Sánchez Agatón en sus 15 años. Pedro, Rocío, que hoy celebran su matrimonio por la iglesia. Celebramos en la iglesia la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Fíjense lo que el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, Jesús le da la autoridad de la casa a Pedro. ¿Quién maneja las llaves? Pues ¿quién es dueño de la casa? Les aseguro que todos traen su llave, ¿verdad? Pues no se van a quedar afuera. ¿Y a quién tú le das la llave? Tiene que tenerle mucha confianza como para que tú le digas a la persona: mira, te doy las llaves de mi casa. Mucha confianza. Porque si no, el día que no nos lo esperes, ya no hay nada en la casa. Entonces, quien tiene las llaves es el dueño. A quienes confían las llaves es a la persona de su entera confianza. Por eso esta expresión que Jesús dice en el Evangelio de Mateo, le dice: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la casa? De Dios, de Jesús. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense, hoy que celebramos la cátedra, que es cátedra, es como el catedrático, que es un catedrático, pues un maestro, alguien que enseña. Cuando celebramos la cátedra, celebramos el lugar, la sede de todo. ¿A él se la dio Dios? ¿A él se la dio Jesús? A Pedro. Todos los papas que le han seguido hasta el día de hoy, le reconocemos al Papa actual, quien tiene la autoridad es el Papa Francisco. Le decía ese ratito, nuestro Papa hoy pues ya tiene 88 años. Fíjense que cuando él era sacerdote en Argentina, en Buenos Aires, en Argentina, él se enfermó de una enfermedad, le tuvieron que quitar un pulmón. De hecho, el Papa tiene nada más un pulmón. Y ahorita con todos estos cambios, yo creo que allá de clima, porque aquí estamos en calor, pero ya es frío, se acaba de enfermar y está hospitalizado, ¿verdad? Y todos los cristianos pedimos por nuestro Papa. Y todos los obispos están en comunión ¿con quién? Con el Papa. ¿Quién elige a los obispos? El Papa. De entre los sacerdotes, Dios elige a un sacerdote y lo nombra obispo. Y después le dan otros que son cargos, reconocimiento por su labor. El arzobispo, el cardenal, que son solamente nombramientos al cargo de ser obispo, ¿verdad? Estamos en el lugar correcto. La fe nos mueve, nuestro sentimiento nos mueve a qué? A ser agradecidos con Dios. Evelyn
Nicole, dar gracias a Dios por 15 años de vida. Hace 15 años el Señor le entregó a tu familia una vida maravillosa. Puedes ver, oír, hablar, sentir, amar. Qué hermosa la vida. Ahora a ti te toca dar gracias y decir: gracias, Señor, por lo que tú me has dado, por lo bueno. Y en la vida hay cosas que no todas son buenas, pero Dios ha estado de nuestra parte. Felicidades, Pedro, Rocío, porque ustedes hoy fundan la familia Mejía Bailón. La iglesia doméstica, porque es donde Dios se hace presente a través de ustedes, se genera la vida. De ustedes formarán una familia. Y en esa familia, dice el libro de Tobías: Señor, si yo me caso con esta hija tuya, es para vivir toda la vida. Qué bueno que tú le dijiste a tu suegro, ¿verdad? Todos los días de mi vida. Siempre así tiene que ser. ¿Por qué? Porque van a compartir durante el camino de su vida matrimonial, dice la oración, en las buenas y a veces no tan buenas. Porque la vida es así, pero se sostienen el uno al otro. Acompáñense el uno al otro, quiéranse, respétense y sobre todo en su vida manifiesten ese amor a Dios. Así que felicidades a los hermanos que dan gracias a Dios. Nos unimos a su acción de gracias. Voy a empezar con la quinceañera. Van a pasar aquí adelante padrinos de anillos, Biblia, si vinieron, ¿no? Ella se va a entrar, por favor. Un aplauso, muchas felicidades ahí en Nicole. Estamos aquí reunidos junto al altar del Señor, para que Él garantice con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia, ante esta comunidad cristiana aquí presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal. A ustedes que un día ya los ha santificado con el bautismo, hoy les va a dar un nuevo sacramento, el matrimonio, para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan así cumplir las demás obligaciones propias del matrimonio. Ante esta asamblea yo les pregunto sobre su intención. Pedro y Rocío han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí, acepto. Si vengo libremente. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Esta mano con la fe, esta mano con la fe, con la otra toma el micrófono, ¿no es cierto? De frente ustedes, yo te voy a repetir. Dice: yo Pedro, Yo, Pedro, te acepto a ti, Rocío, acepto a ti, Rocío, como mi esposa, como mi esposa, prometo serte fiel y prometo ser fiel en las alegrías en las alegrías y en las penas, y en las penas, en la salud en la salud y en la enfermedad. amarte, Amarte, respetarte, respetarte todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. Amén. Yo, Rocío, Yo, Rocío, te acepto a ti, Pedro, te acepto a ti, Pedro, como mi esposo, como mi esposo, y prometo serte fiel y prometo serte fiel en las alegrías, en las alegrías, en las penas, en las penas, en la salud en la salud y en la enfermedad. y en la enfermedad. Amarte, respetarte Amarte y respetar todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. Amén.
Que el Señor confirme en su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia. Y cumplan ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no los separe el hombre. Padrinos de anillos, arras, lazo, pasen por favor. Bendice, Señor, y santifica a estos hijos tuyos en tu amor. Que estos anillos, estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden el cariño que deben de tenerse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rocío, Recibe este anillo recibe este anillo como signo de mi amor, como signo de mi amor de que siempre te seré fiel, y de que siempre te seré fiel. en el nombre del Padre, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, Pedro, recibe este anillo recibe este anillo como signo de mi amor, como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, y de que siempre te seré fiel. en el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. las manos juntas, manos abajo, nosotros, tus manos abajo. Recibe también estas arras Recibes también esas arras como prenda de la bendición de Dios como prenda de la bendición de Dios y de los bienes y de los bienes que vamos a compartir. que juntos vamos a compartir. Amén. Amén. Manos abajo. Yo las recibo. Yo las recibo En señal en señal del cuidado que tendré, del cuidado que tendré que todo se administre bien, de todo será bien, que se administre bien que se administre bien en nuestro hogar. en nuestro hogar. Amén. Amén. Después se lo ponemos. El esposo va a besar a su esposa, le damos un aplauso a Pedro y Rocío. Los padrinos de Biblia y de lazo, yo los llamo en un momento, solamente le entregan el ramo. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Le entregan el ramo. Elevamos a Dios nuestra oración y digamos juntos, te rogamos, Señor, por toda la iglesia, para que el Señor la proteja y la cuide con su amor. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Cristo. Oramos por la unidad de toda la iglesia católica, por la salud de nuestro Papa Francisco, por todos nuestros obispos. Roguemos al Señor. Damos gracias por la vida de Evelyn, iglesia doméstica, sacramento del amor de Dios. Roguemos al Señor. Por los niños que van a ser bautizados, por Eleuteria Viviano Aguilar en su cumpleaños, César Duarte Bautista, 40 días de nacimiento, José Padre nuestro. Para que ese sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio
Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia, te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y manifestara tu misericordia y tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están la tierra de su gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo, mesa tomó pan en sus manos, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, Señor, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. De pie, por favor. Desde entonces este es Cristo, sacramento de nuestra fe. Padre bueno, celebramos el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Leopoldo. Acuérdate de tus hijos que ya murieron, de Hilda, Gatón Bello, Laura, Elena, Cortés, Guillermina, la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Los nuevos esposos se van a hincar. Los padrinos de lazo pasen, por favor. Padrinos de lazo, frente a ellos. En ese momento en que la iglesia implora la bendición sobre ustedes, se les coloca este lazo, signo del matrimonio que ustedes deberán de vivir todos los días de su vida. Concede, Señor, a tu hija, Rocío, el don del amor y de la paz, que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuya alabanza proclama la Escritura, que confía en ella el corazón de su esposo Pedro, que reconociéndola como su compañera, de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente, la ame con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Ahora, Señor, te suplicamos por estos hijos tuyos que permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos,
que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padrinos de Biblia, frente a ellos, por favor. Padrinos de Biblia. Reciban el libro de las Sagradas Escrituras que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Permanecen en casa. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para Señor. Que el cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. La quinceañera se va a hincar. Los padrinos de velación, prendan sus velas, por favor. Nos sentamos. Los hermanos que van a comulgar pueden pasar, por favor. Has venido a la orilla, no a Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la Padrinos de lazo, pasen a retirarlo, por favor. Nos ponemos todos de pie. Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentas con la comunión del cuerpo y sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz por Cristo nuestro Señor. Felicidades, Evelyn Nicole, por tus 15 años. Esta etapa muy bonita de la vida que es, y hoy ustedes forman la familia Mejía Bayrú. No se les tiene que olvidar 22 de febrero, porque cada año van a celebrar su aniversario de bodas. Van a empezar y vendrán los 5 y los 10 y los 15 y los 25. Ojalá, como dijeron, toda la vida, hasta que estén viejitos. La mujer llega a los 75, quién sabe, de matrimonio, porque hay gente que ha llegado hasta los 75. Qué bueno. De eso se trata el matrimonio, santificar a Dios en la vida familiar. Felicidades por su matrimonio. Damos un aplauso, Pedro y Rocío, muchas felicidades.
Y felicitamos también a la cumpleañera, 91 años. Qué bien. ¿Dónde está la cumpleañera? Doña Eleuteria Viviano. Con razón, si viéramos del Carmen, todos para acá, vean. Qué bueno. Felicidades, doña Eleuteria, por su 91. Yo no me le pido a Dios 90. Si me da más, qué bueno. Que a todos nos dé Dios vida. ¿Por qué? Porque es tan bonita la vida, tan hermosa la vida. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nosotros. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Santo José, ruega por nosotros. Les pongo el agua bendita a todos, padrinos de velación, anillos y arras del matrimonio pasan a firmar sus libros, ¿verdad? Recuerden, ya estamos. Ahí les va. Espérame. Ahí les va. A ver.